Bueno, vamos a continuar con la clase anterior. ¿Alguno que tuvo inconveniente con el deber? Porque ya veo que me han subido algunos deberes, algunos documentos. Antes de comenzar quería saber si es que tuvieron inconvenientes al momento de subir, inconvenientes al momento de cargar el archivo o de los ejercicios mismo. Cuéntame, ¿algún inconveniente? Buenas noches, Inge. De mi parte, ningún inconveniente hasta el momento. Muy buenas noches. Ok. Ahorita estoy conectado con 10 personas, con 10 estudiantes, no hay ningún problema. Vamos a comenzar con los 10. Déjenme abrir, por favor, los documentos. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a continuar, o sea, como les había mencionado ya en la anterior clase, ya habíamos culminado con los capítulos de lo que es básicamente hidráulica, ¿no? Ahorita vamos a comenzar en sí, nos vamos a familiarizar con los términos, con las aplicaciones, con los dispositivos de lo que va a conformar de lo que es la neumática, ¿ya? Entonces, en esto sí, por favor, mucha atención, que este es un poquito extenso, así que por favor, compañeros, sí, vamos a... no sé si es que me están siguiendo con la unidad 1.5, los que tienen abiertos los documentos. Vamos a comenzar por la unidad 1.5, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, en esta unidad nosotros vamos a ver básicamente lo que son los fundamentos de la neumática. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a comenzar primeramente con la simbología, ya que en este momento nosotros nos vamos a familiarizarnos con lo que es el simulador, ¿ya? Entonces, en la simbología, ya sea tanto como la neumática como la hidráulica, se fundamentan en la implementación de la energía liberada por algún fluido. En este caso, como nosotros sabemos, aceite, agua en el caso de hidráulica o en el caso de aire, ya que sea neumática, ¿verdad? Ya, lo que en sí encierra estas dos, la hidráulica y la neumática, es el desplazamiento de actuadores. Ya, los actuadores nosotros vamos a ver más adelante lo que son en qué se clasifican y la forma de clasificación, ¿de acuerdo? Ya, entonces les voy a compartir, ¿dónde está? Vamos con el PDF. Ahí sí ven, ahí sí están viendo el PDF. Sí, sí se observa ahí. Ya, listo. Sí, sí se ve. Ya, listo.
en sí lo que es básicamente la utilización de la neumática hidráulica es el accionamiento de los dispositivos denominados actuadores, ¿de acuerdo? Ya, en este caso dice que por medio del trabajo o accionamientos que hacen los actuadores para que hagan su trabajo. Estos actuadores también se llaman captadores. Ya vamos a ver más adelante por qué. Y estos ofrecen información del estado de los actuadores. ¿De acuerdo? No sé si es que ya alguno comenzó a hacer la simulación. Es muy importante siempre utilizar este elemento que es la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento es un elemento que se encarga de acondicionar el fluido. ¿Ya? La unidad de mantenimiento se, se puede desglosar de varios elementos. La unidad de mantenimiento es el conjunto de varios elementos. En este caso nosotros tenemos el elemento como es el lubricador, nosotros tenemos el otro elemento que también es, nosotros tenemos un filtro, este es el filtro, nosotros tenemos esta línea entrecortada, nosotros tenemos esta línea pequeña de aquí, que es el lubricador, y este que parece reloj es un regulador de presión. Entonces, todos estos elementos forman un solo elemento mucho más grande que se llama unidad de mantenimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo vamos a ver en una foto más adelante, cómo se ve en la vida real. ¿Ya? Vamos a ver lo que son los actuadores. Los actuadores son cilindros neumáticos. Estos son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en un trabajo mecánico. Nosotros tenemos dos clasificaciones. Tenemos el cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto. El cilindro de simple efecto consta de una entrada de aire, solo una, que nos va a permitir mover este émbolo. Este émbolo, nosotros tenemos una entrada de aire aquí conectado desde el compresor a la unidad de mantenimiento, de la unidad de mantenimiento accionadores, que vamos a ver mucho más adelante, y los actuadores, que en este caso van a ser los cilindros de simple efecto o de doble efecto. ¿Cómo es la forma de un cilindro de simple efecto? Es de esta forma. Nosotros tenemos la entrada de aire por medio de las mangueras. Nosotros tenemos aquí aire a presión. ¿Qué es lo que hace? Empuja este émbolo hacia la parte de arriba. ¿Y qué es lo que hace? Levanta el vástago. ¿Ya? Gracias a este muelle es un resorte que tiene el cilindro en su interior. Esto permite que regrese el émbolo. Entonces, la función es que ingresa aire, sale el vástago, regresa el vástago y sale el aire. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, este va a ser la forma del cilindro de simple efecto. A continuación, nosotros tenemos el cilindro de doble efecto. En este caso, nosotros tenemos dos entradas de aire. Quiere decir que aquí no, se dan cuenta que aquí nosotros no tenemos el resorte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es, por el número 1, ingresa el aire. Cuando el émbolo ya está en su final de carrera, ingresa aire por el número 2. ¿Y qué es lo que hace? Regresa el émbolo al número 1. A eso nosotros llamamos cilindro de doble efecto. ¿De acuerdo? Ya. Entonces nosotros tenemos el cilindro de simple efecto y de doble efecto. ¿Ya? Es necesario que en el de simple efecto siempre haya un resorte, lo que permite regresar al émbolo con todo su vástago. ¿Ya? Pues aquí tenemos otro ejemplo
Entonces nosotros, el de simple efecto, nosotros tenemos la entrada aquí abajo. Entonces nosotros tenemos la entrada, que es lo que hace, se llena esta cámara de aire y empuja al émbolo con todo su vástago. A diferencia del doble efecto que ingresa por el azul y sale por el rojo. En el momento de que está cerrado. En el momento de que se abra, ingresa por el rojo y sale por el azul. ¿Ya? Como les había mencionado, estos actuadores necesitan ser movilizados por unos elementos que se llaman accionadores. Entonces, estos accionadores también tienen el nombre de válvulas mecánicas, válvulas neumáticas, perdón. Las válvulas neumáticas tienen como función el guiar y repartir el aire por todo el circuito, ¿ya? Entonces, estas válvulas neumáticas tienen en sí la función de regular, ¿ya? Ya sea mandar aire a un cilindro de doble efecto, ya sea a la entrada o salida. Estas válvulas tenemos que nosotros configurarles nosotros mismos, ya sea en la vida real o ya sea en el simulador, ¿ya? Estas válvulas neumáticas arman el camino como debería recorrer el fluido. Como les mencioné, en el simulador nosotros podemos dirigir mediante las válvulas y las configuraciones de las válvulas el ingreso de aire. Esas son la función de las válvulas, ¿ya? La clasificación de las válvulas neumáticas se clasifican básicamente por esta combinación. Nosotros tenemos posición 1, tenemos de 2 posiciones y de 3 posiciones. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una válvula de 2 vías y 2 posiciones. Esta válvula se llama válvula 2-2, ¿ya? Quiere decir que por la parte de abajo ingresa el aire y por la parte de arriba sale el aire. Es una válvula simple, ¿de acuerdo? También tenemos la más común o la más utilizada es una válvula 3-2. Quiere decir una válvula de 3 vías con 2 posiciones. Si nos damos cuenta al momento de nosotros nombrar una válvula, siempre vamos a tener el primer número que designa las vías y el segundo número va a designar las posiciones. Entonces, volvemos al siguiente ejemplo. Nosotros tenemos la válvula 5-3. Quiere decir 5 vías y 3 posiciones. Ya, más adelante vamos a ver cómo funcionan las posiciones, tanto en el izquierdo como en el derecho, y en el caso de esta válvula, que representa el de la mitad. En este caso, nosotros tenemos 3 ingresos de aire y 2 de salida. Entonces, a esto se refiere la válvula 5-3. Otra que es muy común es la válvula 4-2. De la misma manera, 4 vías y 2 posiciones. ¿Ya? Su representación tiene sus reglas. Cada posición, como les indiqué, indica un cuadrado. Se indica en cada casilla cuadrado las canalizaciones y el sentido de flujo y las situaciones de las conexiones, en este caso de las vías. Las vías de válvulas se dibujan en la posición de reposo. ¿Qué quiere decir? Pues vamos al primer ejemplo. Si es que nosotros dibujamos o si es que nosotros vemos una válvula, un ejemplo 4-2, quiere decir que en la posición derecha, esta válvula está cerrada. ¿Ya? Siempre se van a dibujar las válvulas en su estado cerrado. ¿Ya? Si es que nosotros vamos a accionar esta válvula, estas 4 vías se van a desplazar al lado izquierdo en el momento de que están abiertas. Sí, de acuerdo con esto que es importante para la simulación. ¿Ninguna duda hasta ahorita?
Bueno, continuamos. Ya, nosotros tenemos aquí un ejemplo. Nosotros tenemos por esta válvula en esta válvula que sería 1-2, una válvula 1-2, quiere decir que el aire ingresa por el número 1 y sale el aire por el número 2. Cuando la línea se encuentra recta o cuando indica la flecha nos indica la dirección por donde está, ya sea ingresando y saliendo el aire. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que el aire circula de 1 a 2 en esta válvula, ¿ya? La siguiente válvula nosotros tenemos de 3 a 4, ¿ya? Esta válvula de aquí, nosotros tenemos una válvula que está cerrada. Quiere decir que el paso del aire está cerrado, ¿ya? Esta opción nos puede dar y nos va a dar en el simulador, en el momento de que la válvula está cerrada. ¿Alguien me...? Sí, profe, ahí en el símbolo, la flecha en la de 3 a 4 está inclinada, ¿tiene alguna variante de la anterior, de la 1 y 2? Sí, en el momento de que nosotros estemos realizando el circuito con una válvula 5-3, entonces nosotros vemos que en la parte derecha está cerrado. Entonces, en el momento que nosotros accionamos, se puede regresar a la posición izquierda, no en la mitad, sino en la posición izquierda. Entonces, ahí nosotros vamos a ver generalmente en las válvulas que tienen de 3 posiciones, nosotros vamos a ver estas líneas inclinadas. ¿Ya? Simplemente nosotros nos vamos a guiar por las flechas. Quiere decir que así sea inclinada, sabemos que el aire se está dirigiendo de 3 a 4. En este caso de arriba, el aire se está dirigiendo de 1 a 2. Entonces nosotros sabemos, dependiendo del tipo de válvula, como le mencioné, una válvula 5-3, se está dirigiendo ya sea de 1 a 2, de 3 a 4 o de 1 a 5, pero nosotros ya sabemos por dónde se está dirigiendo el aire y nosotros ya podemos hacer las respectivas conexiones sabiendo por dónde está saliendo el aire. Es simplemente una guía. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Esta de aquí, nosotros no vamos a ver mucho en el simulador, pero en el caso que se nos presente, es el punto de relleno indica que las canalizaciones están unidas. Quiere decir que si es que nosotros tenemos acá abajo el 1, nosotros tenemos acá arriba el 2 y el 3, quiere decir que el aire que ingresa se divide para dos salidas, ¿ya? No vamos a tener mucho eso en nuestro simulador porque es una configuración diferente. Y como nosotros estamos haciendo para actuadores máximo de 2 actuadores, entonces no es necesario colocar esta válvula, pero para que tengan conocimiento, ¿ya? Hay otra cosa, estos elementos, estos triángulos hacia abajo, significan válvulas de escape, ¿ya? Por lo general, como la válvula se llena de aire, siempre va a quedar pequeños residuos, ya sea de basura o va a ser residuos de aire. Entonces es necesario de que toda válvula tenga su escape, ¿ya? Entonces nosotros, ya en el simulador, el día sábado, nosotros vamos a ver en qué forma nosotros vamos a conectar el escape, ¿ya? Pero siempre en las válvulas tiene que haber un escape, siempre, siempre, siempre. En todas las válvulas de que nosotros vamos a dibujar en el simulador, siempre debe haber un escape obligatorio, ¿ya? A continuación, las conexiones. Las conexiones no son muy difíciles de entender, simplemente se conectan en el final de la válvula 1 al inicio de la válvula 2, ¿ya? Para saber por dónde va el aire.
So, nosotros tenemos lo que es la manguera, unión de tuberías, un cruce de tuberías. Lo que sí, el simulador nosotros no nos deja dibujar líneas encima de otras líneas. Ya en la vida real sí hay cómo, ¿no? Poner una manguera encima de otra, pero como estos simplemente son dibujos, es una representación para ver si es que el sistema vale, en el simulador nosotros no podemos dibujar línea sobre línea o una válvula sobre otra válvula, porque el simulador nos va a lanzar error. Entonces eso sí también tener en cuenta. Otra cosa, nosotros tenemos aquí lo que es el silenciador. El silenciador es muy parecido a la función del escape. Entonces, en las válvulas, ya sea usted pone un escape o a su vez puede usar el silenciador. Ya, como les dije el día sábado, nosotros ya vamos a ver a fondo lo que resulta usar estos elementos. Otras que no son muy usadas, por ejemplo, es fuente de presión hidráulica neumática. La otra que tampoco no es muy usada es la línea de presión con conexión. Lo que sí nos interesa a nosotros es el escape con rosca. Como ya les mencioné, este es el escape sin rosca, el silenciador que tenemos arriba y el retorno a tanque. En este caso de retorno a tanque, en la vida real sí se usa, ya que a veces el aire está muy caliente, dependiendo estemos, por ejemplo, en Guayaquil, que estemos funcionando con un compresor. ¿Qué es lo que hace? Se condensa el aire en la parte superior de la manguera. Entonces, al momento de que se condense el aire, nosotros vamos a tener líquido. Entonces, ese líquido no es, o sea, no nos conviene que pase por las válvulas, se dañan las válvulas y a su vez que no pase a los actuadores, en este caso los cilindros, se nos daña. Entonces, siempre va a haber un dispositivo de que recoja ese líquido, esa agua, y es este de aquí que se llama retorno al tanque. ¿Ya? Muy importante. Como nosotros también sabemos, tenemos el motor eléctrico, que es el motor eléctrico es con la M, simbolizado con la M, con un círculo, y cuando está encuadrado es un motor de combustión interna. Un motor eléctrico con electricidad y un motor de combustión interna con algún combustible, diésel, búnker, gasolina, etc. Otro muy importante, nosotros vamos a ver la simbología de lo que son las bombas. Tenemos la bomba hidráulica, flujo unidireccional. Esta es una bomba hidráulica que solo tiene un movimiento de rotación. La bomba hidráulica de caudal variable, nosotros podemos regular mediante el PLC que les mencioné al comienzo. Nosotros podemos regular el caudal mediante el PLC de esta bomba. También tenemos una bomba de caudal unidireccional, ya sea de entrada y de salida. Tenemos el símbolo de depósito de símbolo general, es este óvalo. Tenemos el depósito hidráulico. Aquí se va a alojar el líquido de la condensación. Y depósito neumático. Como les dije en la anterior clase, o hace 2 clases, siempre para preparar el aire, nosotros tenemos el compresor, y del compresor nosotros tenemos un acumulador. El acumulador también se lo llama como depósito neumático. Ahí se guarda la energía y se guarda el aire con energía para que salga presión. Ya, a lo que nosotros vamos tenemos los actuadores. En este caso tenemos, como ya vimos, de esta forma se ve en el simulador. Simple efecto. Simple efecto, igual, de la misma forma, los dos son lo mismo, solo que este es con retorno de esfuerzos. Este es con retorno de esfuerzos de la misma forma, pero este no tiene, sí tiene vástago, pero es más delgado.
Igualito, el de abajo, nosotros tenemos con retorno de muelle, con retorno con muelle, diferentes formas de cilindros de simple efecto. Aquí tenemos el cilindro de doble efecto con vástago simple, la misma forma. Son formas de cilindros de doble efecto. Esto nosotros, si es que nosotros usamos cualquiera de estos en el simulador, nos va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Que si es que nosotros queremos realizar ya o armar un circuito en la vida real, nosotros tenemos que ver en el mercado cuál hay. Entonces, digamos que nosotros queremos hacer un circuito con un cilindro de simple efecto, retorno por esfuerzos externos, y no encontremos, solo encontramos un cilindro de simple efecto que tiene retorno por muelle o resorte. Entonces nosotros tenemos que hacer primero una consulta de mercado, saber cuál cilindro existe en el mercado y cuál es más económico, cuál es más efectivo, con cuál nos sirve, cuál rinde más. Y dependiendo de eso, con esa información, nosotros hacemos la simulación para hacer luego los planos para darle a la persona encargada del armado y que la persona encuentre los elementos que yo le estoy dibujando en el plano o en el circuito y que no haya ningún inconveniente a futuro. De ahí, si es que nosotros usamos en el simulador, nos va a funcionar, porque en sí cumple la misma función. Ya. Aquí hay diferentes tipos de cilindros de doble efecto, cilindros diferenciales que no se ocupan mucho. Hay cilindros de doble efecto sin vástago, que simplemente recorre el émbolo de izquierda a derecha, y cilindros que no se usan mucho en la simulación. Igual, de la misma forma tenemos cilindros con amortiguaciones, con amortiguaciones ajustables, y otro tipo de cilindros. En este cilindro de doble efecto con regulador, no sé si es que le ven este dispositivo aquí a la entrada y salida del aire. Estos son válvulas de regulación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros vamos a usar estas válvulas para regular el caudal. En el caso de que sea netamente análogo el circuito que nosotros estamos armando, ya en la vida real, nosotros, en el caso de que sea análogo, nosotros no tenemos cómo controlar la salida de caudal de aire. Entonces, mediante estas válvulas estranguladoras que se llaman, nosotros vamos a regular la salida del aire, del caudal del aire. Es necesario. En el caso de que nosotros ya estemos haciendo un circuito digital, entonces ya se nos hace mucho más sencillo regular el caudal, porque ya todo es digital, ya todo es mediante computadora. Yo mando una señal sinusoidal mediante PLC y digo que en esta válvula yo quiero que salga 1.5 litros sobre metro cubo, sobre metro, o perdón, 1.5 litros sobre segundo, y en la otra válvula 2.5 litros sobre segundo. Entonces, digital es mucho más sencillo la regulación del caudal en cada válvula. Como les digo, si en el caso que nosotros estamos armando analógicamente, necesitamos usar estas válvulas. Estas válvulas sí están en el simulador, que sí sería bueno que lo revisemos el día sábado. Y de hecho, esta nos va a ayudar a la velocidad de salida que tiene el vástago con el émbolo. Entonces, si es que nosotros abrimos, o sea, que esta válvula está 100% abierta, se va a abrir mucho más rápido. Entonces, para nosotros tener una visualización correcta de cómo funciona el circuito, en el caso, les pongo un ejemplo, A más y B más, que el cilindro A salga y luego de que ya se abre el cilindro A, se abre el cilindro B,
nosotros tenemos que hacerle que tenga un movimiento un movimiento suave para nosotros visualizar que el ejercicio está bien hecho. Entonces, ahí nosotros vamos a la configuración de la válvula y se reduce el caudal para que vaya mucho más despacio. Y eso ya vamos a ver el día sábado, que ya les voy a armar la sesión para el día sábado. Todos quedamos a las 9 de la mañana. De la misma forma, nosotros tenemos aquí cilindros especiales. Este también es muy importante, saber la simbología. Motor neumático de un sentido de giro, motor neumático de doble sentido. Hay de medio sentido de giro. Entonces son muy importantes. Estos son los accionamientos. Los accionamientos están unidos a las válvulas. ¿A qué se refiere con accionamiento? Accionamiento manual, accionamiento por pulsador, accionamiento por palanca, pedal, por comando de llaves, por mando por bloqueo, por muelle. En este caso, este muelle es un control mecánico, pero es un control mecánico automático. Quiere decir que si es que la válvula se abre de izquierda a derecha, yo necesito que se cierre. Yo necesito incluirle un muelle o un resorte en la parte derecha para que se cierre. Eso también vamos a ver más adelante. Sí, para nosotros hacerle al circuito automático, nosotros usamos este rodillo. Esta forma de aquí. Ya. Estos accionamientos, como les digo, se ubican en los lados, a los lados de las válvulas. ¿Ya? Entonces, este rodillo nosotros nos va a hacer que el circuito sea automático. ¿Ya? Entonces, si queremos que sea manual, nosotros vamos a poner este accionamiento. Si es que nosotros queremos que el circuito se accione mediante aplastando un botón, vamos a poner este de aquí. En el caso de que el circuito queremos que se accione por una palanca, tenemos este de aquí. Pedal, llaves o con bloqueo. ¿Qué quiere decir un mando con bloqueo? Que se abre y ya no se cierra. Entonces nosotros tenemos que desbloquear para que se cierre. Ya, esta es un semiautomático. El muelle también puede ser automático. Entonces, en el muelle, en este caso, digamos que yo tengo un accionamiento por palanca. Acciono la palanca y al otro lado tiene un resorte. Entonces yo acciono, se abre, se cierra y se queda cerrado. ¿Ya? Se refiere a eso. Hay otra forma, digamos, palanca, a ambos lados. Yo acciono la palanca, la válvula se abre, acciono la palanca y la válvula se cierra. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a jugar con este tipo de accionamientos que se nos haga mucho más sencillo. Ahora en día, con la tecnología y todo, ya todo es automático. Todo es automático. Y es controlado digitalmente. Entonces nosotros ya nos vamos a basar. Nosotros nos vamos a basar en este caso por un rodillo. Lo que sí se usa, por ejemplo, en caso de emergencia, un pulsador manual se usa en el caso de emergencia. En el caso de que el circuito esté funcionando bien y explote una manguera. Entonces, eso es una emergencia. Entonces, nosotros tenemos que accionar para que se detenga el flujo de aire. Entonces, ahí sí nosotros vamos a aplicar el botón pulsador, mando en general, en este caso, mando por llave. Entonces, vamos a jugar con el accionamiento de las válvulas. ¿Ya? Continuamos. En este caso, nosotros tenemos estos tipos de mando que se accionan con ayuda de los, valga la redundancia, de los accionadores de arriba. Entonces tenemos un mando electromagnético que no le vemos mucho porque esto es más ya válvulas electromagnéticas.
que nosotros no vamos a ver, pues somos mecánicos automotrices. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar lo que es presurizado neumático. Este símbolo de aquí es presurizado neumático. Entonces, tenemos la válvula aquí, tenemos el presurizador neumático y tenemos acá al lado lo que es el accionamiento. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr con el presurizado neumático? Que sea netamente neumático en nuestro circuito. ¿Ya? Si es que nosotros le mandamos, por ejemplo, un mando electromagnético, nosotros tenemos que mandar una corriente. ¿Ya? Como nosotros no estamos ahorita en el campo de la electromagnética, ni tampoco de la electricidad, ni de corrientes, entonces nosotros no ocupamos estos mandos. Entonces nosotros nos vamos a enfocar netamente en lo que es la presurización neumática, porque estamos trabajando netamente con aire. No estamos mandando aire ni corriente, ni tampoco aire con líquido, netamente aire. Entonces nos vamos a enfocar en este elemento de aquí para hacer nosotros la simulación. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, nosotros tenemos presurizado hidráulico. Aquí ya no iría aire, sino ya iría una válvula que se acciona mediante agua o mediante aceite. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, como nosotros, este simulador, yo me enfoqué el simulador solo en la parte neumática, vamos a usar esta de aquí, presurizador neumático, nada más. ¿De acuerdo? Nosotros también tenemos las válvulas de control. Siempre en todo circuito, siempre va a haber en algún momento un error, ya sea porque no se le da un mantenimiento preventivo de una forma eficiente, se dañan las mangueras, las válvulas están sucias, ya mucho tiempo de vida de las válvulas. Nosotros tenemos que tener una válvula de control, ya no solamente el accionamiento de emergencia, simplemente también una válvula de control. En el caso de que yo tenga un accionamiento de emergencia y no me funciona el accionamiento de emergencia, ya, digamos que estoy en una planta, ya, en una planta, y en la planta se me va la luz y se me rompe una manguera, ya. Entonces yo no tengo cómo accionar el de emergencia. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Yo como operario, como encargado, designo a alguien, vuélate a cerrar la válvula, ¿ya? La válvula de emergencia, en este caso va a ser la válvula de cierre, para que no haya más accidentes, ¿ya? Sí se ha visto casos que funciona una planta digitalmente y se les va la luz y la máquina sigue funcionando, el aire siguen los ductos, explota una manguera y esa manguera puede causar muchísimos accidentes, ¿ya? Ya sea accidentes al personal o accidentes en las máquinas mismas. Entonces, en el caso de que yo tenga un accionamiento de cierre que sea mediante botón o manual y que no me funcione, yo tengo que correr a la válvula de cierre para evitar accidentes. Entonces, yo tengo dos controles, un control digital y un control análogo, para evitar cualquier tipo de accidentes, hasta para uno mismo, ¿ya? Estas válvulas de aquí son válvulas lógicas que funcionan con lógica matemática. Por ejemplo, tenemos la válvula OR. Esta válvula nosotros vamos a designar la entrada de aire por 1 o por 3 y de salida vamos por el número 2. Esto se le da un tipo de lógica matemática para depender de la configuración de que nosotros necesitamos accionamiento de esta válvula. Digamos, les pongo un ejemplo. Un ejemplo en hidráulica que es más sencillo. Si yo tengo una manguera y está conectada a esta válvula OR, ¿ya?
y esta válvula OR está conectada al número 2, ¿ya? Entonces, esta válvula 2 está conectada a una boya de seguridad de la que tenemos en el servicio higiénico. Si es que esta boya se alza, se cierra, gracias a la ayuda de la boya, ¿ya? En el caso de que sea analógica. En el caso de que sea digital, ¿ya? En el caso de que sea digital, nosotros vamos a tener un sensor de llenado. En ese sensor de llenado nos va a mandar directamente a la computadora una señal y va a cerrar esta válvula. Quiere decir que en el sensa el nivel del agua, manda a la computadora y la computadora le cierra esta válvula. Entonces esta válvula es, por 1 ingresa, por el 3 ingresa, pero si es que se mueve esta válvula, este círculo de aquí, se queda en la mitad o se va a 3, se va a cerrar. ¿Ya? Entonces esta también puede ser una válvula de control digital. ¿Ya? O bien ingresa o bien sale. ¿Ya? Si es que nosotros le usamos a esta válvula al revés, si ingresa aire o fluido por el número 2 y sale por el 1 y tiene salida por el 3, nosotros podemos usar de la siguiente manera. Si tenemos 2 tanques llenados de agua, nosotros tenemos un sensor de llenado. Si es que en uno tiene más flujo, se va a llenar uno más antes que el otro. Entonces, ¿qué va a hacer? Si es que se llena un tanque antes, se va a cerrar en esa dirección y continuar el llenado para el siguiente tanque. Para esto sirven este tipo de válvulas. Entonces, yo condiciono mediante sensores y mediante una lógica matemática de que ingresa por el 1, si es que hay alguna señal, se cierra y se abre del otro lado. ¿Ya? Entonces, esta también es muy usada en las guías de lo que es la parte pasteurizadora. Entonces, se llena cierta cantidad de leche en fundas o cartones y se cierra y se procede a llenar el siguiente. Se cierra y el siguiente mediante una banda transportadora. Entonces, estas válvulas son muy usadas, como les digo, con lógica matemática. Esta de aquí es la válvula que les había mencionado, que se llama válvula de estrangulación. Nosotros podemos regular el caudal ya sea de ingreso a las válvulas o de salida a las válvulas. Estas son unas variantes de las válvulas estranguladoras que nosotros no vamos a ver. Por ejemplo, tenemos una válvula estranguladora unidireccional. Quiere decir que esta válvula solo ingresa. Hay otro tipo de válvulas de estrangulación doble que ingresan la entrada y la salida. Y esta estranguladora de caudal de doble vía. Esta es una distribución de caudal. Distribución de caudal es parecida a la válvula OR, ¿ya? Pero nosotros no vamos a usar para la simulación esta válvula de estrangulación. Esta válvula de estrangulación regulable. Nada más. Eso de aquí tenemos en simbología otro tipo de válvulas que no ya son válvulas con otros elementos, ya son válvulas ya configuradas para específicos circuitos y no vamos a ver, no solo para que tengan noción nomás. Eso en esta unidad 1.5. ¿Alguna duda, compañeros? Sobre la simbología de lo que vendría a ser neumática. Por mi parte sí entendí. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de los demás compañeros?
Esa válvula es algo parecido como para el termostato del que tienen los autos. Sí, parecido, sí tienen prácticamente la misma función. Sí, es más o menos la misma función. Entonces, Bien, chévere. claro, nosotros en eso tenemos la mm, se dirige el caudal en este caso. Nosotros tenemos a la entrada del motor o a la salida. Entonces, eso nos ayuda como que a la regulación de lo que es el flujo, ¿no? Entonces nosotros tenemos lo que es en el termostato, nosotros tenemos un resorte, ya, ese va a ser un muelle. Entonces, ese muelle o sea, ese muelle salta mediante una válvula que tiene en la parte de arriba. Entonces, eso nosotros nos va a ayudar a la regulación. Sí, tiene la misma función. Chévere, profe, gracias. Ya. ¿Alguna duda para continuar con el otro capítulo? No, Inge, todo en orden. Ya. Ya, nosotros ahorita vamos a ver lo que son los circuitos hidráulicos y neumáticos en sí. ¿Qué son los circuitos? Los circuitos son instalaciones que nosotros vamos a hacer para aplicarlos en la vida real. Ya, como les mencioné, en el caso de nosotros realizar un dibujo, nosotros estas líneas no vamos en el simulador, no vamos a lograr dibujar una encima de otra línea, porque el simulador nos va a lanzar error. En la vida real, sí hay cómo, ¿no? Poner un ducto encima de otro, eso no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Los circuitos son, o sea, básicamente es un plano que nosotros diseñamos, nosotros simulamos y este plano nosotros le damos a la persona que va a armar. Entonces, con este plano, con esta información, se hace la cotización de los elementos que yo necesito. Obviamente, yo necesito hacer el tipo de cotización, la cotización con elementos que existan en el mercado, porque yo no puedo poner cualquier válvula sin saber que existe aquí en el Ecuador. Digamos que existe una válvula, una alemana, una Bosch. Ya, entonces aquí en Ecuador no hay. El circuito con esa válvula me funcionó lindo, pero si no hay aquí, ¿qué me toca hacer? Importar la válvula acá al Ecuador, me sale mucho más caro, yo pierdo tiempo, ya que hasta que vengan acá, creo que se demora como un mes y medio en importar este tipo de válvulas y se me alarga el trabajo, ¿ya? Entonces, siempre nosotros tenemos como técnicos, como profesionales, siempre saber nosotros los distribuidores, tener contactos, etcétera, y manejar los catálogos que existan aquí en el Ecuador, ¿ya? Por lo general, este tipo de válvulas las conseguimos aquí en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, que son las 4 ciudades más importantes que disponen este tipo de elementos mecánicos. Entonces, siempre nosotros vamos a llevar un catálogo donde nosotros podemos decir, esta válvula existe en este distribuidor, nosotros llamamos, cotizamos, hacemos una proforma al dueño, le decimos, vea, jefe, esto cuesta. Le va a salir este tipo de circuitos, este precio. Aumentan ustedes la mano de obra y cobran. ¿Ya? Entonces, a la persona que va a estar encargada
de encontrar estos elementos y de armar el circuito, se le va a hacer mucho más sencillo nosotros también ayudarle con esa información, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo. Nosotros esta válvula encontramos en Ferrizariato ya, un ejemplo. Entonces, se le va a hacer mucho más sencillo. Nosotros vamos a hacer un trabajo eficiente y nos van a seguir llamando, ¿ya? De acuerdo. Entonces, el circuito se divide de las siguientes formas. Siempre nosotros para armar un circuito vamos a ir de abajo hacia arriba. Siempre, siempre, siempre. Todo tipo de circuitos neumáticos con la simulación del Fluid Sim, nosotros vamos a comenzar de arriba, de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces nosotros en la parte de abajo tenemos lo que es la alimentación. Este triángulo de aquí va a ser el compresor. Si es que nosotros no incluimos nosotros no vamos a tener de dónde sacar el aire. Entonces nosotros vamos a poner compresor, ¿ya? Aquí. Luego de eso, no es obligatorio colocar la unidad de mantenimiento. No es obligatorio, pero siempre se usa en el caso de que sean instalaciones grandes. Ya, como ya les dije, aquí va un filtro de aire para que no ingrese suciedad. Va un lubricador para mantener activa esta válvula y un medidor de presión. Entonces, nosotros se nos hace sencillo poner la unidad de mantenimiento aquí con un medidor de presión para saber con qué presión estamos mandando el aire. Se nos haría muy costoso a nosotros incluir un medidor de presión a la salida de cada válvula, ¿ya? Esto solo se coloca medidores de presión en la salida de cada válvula cuando ya son instalaciones grandes, instalaciones industriales muy grandes, porque entre más largo sea la manguera o la comunicación, se pierden presiones. Entonces, en caso de que yo necesito de que este cilindro llegue con una cierta presión y tenga una caída de presión, ya sea por los codos, por lo que una manguera se dobló, una válvula no está funcionando bien, una válvula, hay que cambiar la válvula, pero hasta que se dañe completamente, dejémosle con esta. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle funcionar mucho más al compresor para mandar el aire suficiente que necesitamos nosotros en este cilindro. Entonces, sí es conveniente cuando son circuitos grandes tener medidores de presiones a las salidas de cada válvula. En el caso de que sea un circuito pequeño, nosotros con la unidad de mantenimiento, nosotros sabemos que aquí está un medidor de presión, con eso es suficiente, ¿ya? Nosotros tenemos lo que es entrada para avance, ¿ya? O sea, nosotros tenemos estas de aquí que van a ser los accionadores que va a recibir estas señales de accionamiento, este cilindro de acá arriba. Entonces, nosotros tenemos aquí una válvula, tenemos tenemos una válvula 3-2, tiene 1, 2 y 3 y 2 posiciones. Entonces esta válvula es una válvula 3-2. Y en el lado derecho quiere decir que está cerrado. Si es que nosotros pulsamos, vamos a abrir la válvula y se va a comunicar por esta línea de aquí y va a salir por el número 2, dependiendo de esta flecha. Nosotros tenemos en esta válvula, tenemos tenemos este dispositivo de aquí que era un filtro, no era filtro. Válvula estranguladora. No, la que tenemos abajito de la válvula, esta aquí, un escape de aire. Nosotros estamos aquí, justo en esta válvula de aquí, tenemos un pulsador, tenemos
la salida de escape y tenemos un resorte. Quiere decir que si nosotros pulsamos, se va a abrir y va a regresar, ¿ya? A diferencia de esta válvula, sigue siendo una válvula 3.2, tiene un accionamiento mediante rodillo automático. Tenemos en el lado derecho tenemos un resorte, quiere decir que si se acciona, regresa. De la misma forma tenemos en el lado derecho, tenemos la misma válvula 3.2 y tenemos con escapes. Todas las válvulas, como les dije, tienen escape. Como podemos ver la válvula de acá arriba, esta válvula que es 5.2, esta válvula de aquí tenemos es una válvula 5.2 y esta válvula está accionada electromagnéticamente. Sí, por eso dice. Profe, ¿y qué quiere decir la entrada para retroceso ahí en esa parte? Eso no- Entrada para retroceso quiere decir que esta parte derecha va a accionar a esta válvula de acá arriba. Se dan cuenta la salida número 2. Va y se dirige a esta parte electromagnéticamente y esta va a permitir, esta tiene una salida por el número 2. Va el aire hacia acá, pasa por esta válvula estranguladora y va a hacer que este émbolo regrese. Entonces, estas dos de aquí va a ser de avance y estas de aquí va a ser de que regrese. A eso es, en entrada de avance van a ser estas dos de aquí y esta va a ser para que el émbolo de este cilindro regrese. Este es un circuito que está accionado ya sea manualmente y mediante un circuito electrónico. Nosotros no nos vamos a enfocar esto, porque esto ya no está en nuestra malla curricular. Electricidad no vamos a ver nosotros, ¿ya? Entonces, esta válvula de potencia o esta fase de potencia, nosotros no vamos a ver. O sea, lo que nosotros vamos a ver es simplemente de avance y de retroceso. Nosotros vamos a tener, dependiendo del circuito, 2 válvulas, o en este caso, 3 válvulas. En este caso es de avance porque nosotros tenemos una válvula I. Es al revés de la válvula O, de la OR, ¿ya? Quiere decir que si es que se acciona esta válvula, también se va a accionar la segunda válvula. Esa es una válvula I. Esto es con control lógico, ¿ya? Si es que yo aplasto este botón de aquí, voy a accionar esta válvula y adicional voy a accionar esta válvula de acá. Por esa razón, si el aire va a salir por las 2 válvulas por el número 2 y va a ingresar por el número 1. No sé si se acuerdan que la válvula OR tenía 1, 2 y 3. En este caso, la válvula I solo tiene 1 y 2, pero el 1 tiene 2 veces 1. Quiere decir que si yo acciono esta, se va a accionar esta, también se va a accionar la de al lado. Entonces, esta válvula lo que le va a permitir a la válvula eléctrica que tenemos acá arriba, que es una 5.2, porque tiene 5 entradas. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 posiciones, va a accionar y va a ingresar el aire mediante este elemento de aquí y va a accionar, va a abrir el vástago. Cuando este cilindro de doble efecto cumpla lo que tiene que cumplir, se va a accionar esta válvula de acá abajo que se llama entrada para retroceso. Se va a abrir esta válvula, va a ingresar el aire a la válvula de acá, va a ingresar el aire, pasa por este conducto a esta válvula estranguladora. Se abre esta válvula estranguladora al 50%, quiere decir que se abre la mitad del caudal y lo que va a hacer es cerrar este vástago. O sea, que este émbolo se cierra y el vástago regresa. ¿Ya? Entonces todo ese proceso es para que solo el pistón regrese nada más, ¿no? Nada más. O sea, Solo es simplemente para que esto salga para que y va a ingrese. retroceso. Claro, ajá. Ya, Sí, ya, ya. Ahí te todo entiendo, esto caché. es, todo este chaulafán es para que este cilindro
o sea, el vástago de este cilindro salga y regrese. Nada más. Todo esto es la neumática. Para que todo esto salga e ingrese. ¿Ya? Como aplicaciones nosotros tenemos el martillo neumático, el que usan los albañiles para aplicar el asfalto. Ya, ese es parecido a este circuito. ¿Qué es lo que sucede? Yo necesito una corriente y necesito aire. Es este circuito de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ingresa y sale, ingresa, sale, sale, ingresa, sale, ingresa. Entonces, necesito yo fuerza, la fuerza le doy con aire y necesito una corriente que es con esta de acá, con esta válvula 5.2. Entonces, todo este circuito está en el martillo neumático. El martillo neumático cumple este circuito. ¿Por qué? Porque la punta del martillo ingresa, sale, ingresa, sale, ingresa, sale, ingresa, sale con fuerza. Entonces, esa fuerza es proporcionada por el aire. Y necesita una corriente que es por esta válvula 5.2. ¿De acuerdo? Entonces es necesario nosotros entender cómo funcionan esos dispositivos que nosotros prácticamente usamos en cualquier obra, ¿no? Esto. Nosotros Inge, tenemos, una consulta. dígame, Pero también en los cilindros también tienen regulación para no ocupar a veces, digamos, los estranguladores para el claro, recorrido del vástago, ¿verdad? sí, eso es lo que les decía. Hay tipos de cilindros que ya vienen incluido lo que es las válvulas de regulación. Claro, el Entonces estrangulador. ya no diseñamos nosotros con válvulas estranguladoras. Si es que usted encuentra este cilindro aquí en Ecuador, lo diseña con ese cilindro. Si en el caso de que no, váyase a la CECIS. Entonces, cilindro normal y con válvulas estranguladoras aparte. ¿De Claro, ok, acuerdo? Inge. Sí, sí, de Claro, acuerdo. entonces nosotros no vamos a diseñar con cosas que no existan en el mercado, porque nos vamos a complicar nosotros. Ya solo porque el diseño queda bonito. Entonces, no, pues, o sea, esa no es la idea. La idea es que nosotros diseñemos cualquier circuito con elementos de que existan en el mercado, de que sean fáciles de conseguir. Así nos demoremos un chance más, pero nosotros tenemos que diseñar de esa manera, porque si no nos perjudicamos a nosotros. Y ahí nos va a salir mucho más caro y vamos a quedar hasta mal. Entonces, si es que aquí en el mercado hay esos cilindros incluidos en las válvulas estranguladoras, de una, es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo, Inge. Entendido. Como también nos decía en lo hidráulico, hay que saber en qué vamos a necesitar, porque como usted Claro, dice, el aire no tiene tanta fuerza como la hidráulica, pues entonces ahí tenemos que ver, y el diseño, para qué vamos a utilizar o sea, nuestro circuito. Tenemos muy en claro. cuenta en eso, como nos explicó usted, Inge. Sí, es necesario siempre nosotros ver la función o sea, el circuito para qué va a ser, ¿no? En hidráulica es más complicado porque en hidráulica yo necesito variar las dimensiones de los conductos, ya sea de un cuarto, de media pulgada. Yo tengo que ver las caídas de presiones o sea, hay bastantes pérdidas en lo que es hidráulica. Entonces, nosotros en el caso de que vamos a diseñar un circuito hidráulico, debemos de evitarnos la cantidad de válvulas y debemos evitarnos la cantidad de codos, uniones, porque todo eso vendría a ser pérdidas de energía.
Y eso es algo de que nosotros no queremos, porque en el caso de que existan codos innecesarios, se nos va a caer la energía de salida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Incluir una bomba mucho más fuerte, con mucho más caballos de Aumentaría el fuerza. recorrido ahí. Claro, y dependiendo del recorrido. Entonces, nosotros debemos incluir una bomba mucho más fuerte para que cumpla lo que nosotros necesitamos. Entonces, es necesario, bueno, en el caso de neumática, no importaría mucho, porque son al final y al cabo mangueras, pero en el caso de hidráulica ya son tubos PVC, y los tubos PVC o de aluminio o de acero inoxidable, ya vienen lo que son los codos, y en los codos saben que se forma la cavitación. La cavitación es un espacio vacío de aire que se llena de burbujas, y eso es pérdida de energía. Entonces, todo eso, todo ese circuito hidráulico son unos mamás cálculos con derivadas integrales que nosotros tenemos que hacer para designar el flujo de salida. Y con el flujo de salida, con todas las pérdidas de energía, nosotros calcular la bomba que necesitamos. Ahí sí, nosotros con todos los cálculos y con los recursos que tenemos, calculadora, internet, con lo que sea, tablas, nosotros calculamos lo que es la bomba, ¿ya? Entonces nosotros nos da un rango, porque no podemos, justo lo que nos sale de la bomba, vamos al mercado y decir quiero una bomba de 1.4 caballos de fuerza. Entonces nosotros hay rangos, 1, 2, 3, entonces nosotros tenemos que ver cuál nos conviene. Entonces, esos diseños hidráulicos es mucho más delicado de que diseños neumáticos. Eso ya hemos de hablar más adelante. Claro, pero, o sea, digo, usted nos dice PVC, creo que en hidráulica no entraría el PVC porque no aguantaría presión. En el caso de que usted esté realizando una conexión simple, digamos aquí en la casa, está mandando del calefón a la ducha, ya. Entonces, con la presión de que le viene el agua, entonces digamos que usted vive en el cuarto piso, ya no le llega con la misma fuerza. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Mandar una bomba. Y si es que digamos que su baño, su ducha está bien al fondo, es codo, 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 codo. No le va a llegar con la misma fuerza de lo que tiene en la planta baja. En ese caso, ¿qué se usa? Una bomba. Ya. Es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, listo, listo, entendido, entendido. Igual sería con el aire, porque si aumentan el diámetro de tubería, llegaría más al final. Casi sería igual por ahí. Sí, pero en el caso del aire, los conductos no son de mucho diámetro. Son mangueras finas. En el caso de que usted tiene una pistola de aire para ya sea pintar una puerta, digamos, ya. Entonces son esas mangueras delgaditas, no son las mangueras. O sea, en lo que es en lo que usted está realizando el circuito de aire, son mangueras delgadas. En el caso de la hidráulica, y si juega con los diámetros. Ahí lo que les enseñé, la ley de continuidad, las alturas, las presiones que se pierde, el teorema de Bernoulli, ahí aplica todo eso. Y ahí sí juega con diámetros. Se da cuenta que aquí nosotros en hidráulica nosotros trabajamos con diámetro. Aquí no estamos hablando de diámetros. Entonces, no es que juega usted diámetros aquí en la neumática. Eso nomás. Claro, en nuestra rama, porque en la industria sí creo que han de jugar en eso, Sí, porque son motores estacionarios para los compresores. claro, pero no es que exista mucha diferencia en los diámetros, no es que tampoco va a tener una manguerota para llevar aire.
comprimido. Puedes llevar aire, sí, pero no aire, no aire con presiones elevadas. Bueno, yo le digo eso porque yo trabajo en una empresa y, o sea, y sí tienen pues, diámetro de 6 pulgadas para llevar todo el aire comprimido para maquinaria. ¿Y en qué trabaja usted? O sea, yo trabajo en mantenimiento, o sea, yo soy mecánico automotriz en empresas, me encargo de montacargas, todo eso, de Pero los carros de los vehículos. son, pero en este caso son los conductos directos. O si tiene, Ah, claro, eso, o sea, esa es la diferencia. Usted va a claro, eso llevar le digo, ese aire, es directo a las máquinas. claro, pero tiene full tubería, eso le digo, por eso le digo, por lo que he visto, le hice la pregunta y Claro, o sea, en ese caso, o sea, sí puede variar las dimensiones de las tuberías, pero si son tuberías directas, o sea, ahí no va a ponerse una válvula, la válvula 4253. Pues ahí sí son los conductos, son mucho mayor de dimensión, pero es una línea directa. Es la diferencia. En cambio, aquí sí, sí, listo, hija, entendido. usted necesita controlar la presión con las mangueras delgadas, porque en el caso de que usted tenga un medidor de presión, usted no va a encontrar un medidor de presión de 4 pulgadas. ¿Dónde? No voy a encontrar. Claro, Inge. Son los medidores De de pronto, presión Inge, como chiquitos. Eso, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Ya para culminar esta unidad, avanzamos bastante el día de hoy. ¿Alguna duda? O sea, profe, una pregunta. No, bueno, yo soy casi nuevo en esta materia, no entiendo muy bien. Pero dependiendo, por ejemplo, usted pone una válvula de 1, 2, 2, 3, de 4, 2, es dependiendo de la presión que va a tener el compresor, o sea, lo que va a necesitar. Por ejemplo, si va a ser algo de poca presión, le pongo tranquilamente de 1 a 2, algo así es. O no sé si Verá, lo que son las válvulas de 1, 2, de 4, 2, 5, 2, ese es simplemente para el accionamiento, ¿ya? O sea, las válvulas en sí, esas válvulas que yo les menciono, 4, 2, 5, 2, simplemente es la dirección que yo le voy a dar al aire. Nada más, no tiene que ver con la cantidad de flujo ni con la presión, ¿ya? Lo que sí tiene que ver con la presión y la regularización son las válvulas estranguladoras, ¿ya? Simplemente las válvulas 4, 2, 5, 2, 1, 2 es simplemente para el direccionamiento del aire, ¿ya? Nada más. Y para tener un control del aire, ¿ya? Si yo quiero que esta válvula se vaya para el lado izquierdo, ¿yo qué necesito hacer? Yo no me voy a poner a desarmar la válvula o a desarmar el conducto para llevar la manguera por el lado izquierdo. Entonces yo ahí necesito poner una válvula y yo decir, esta válvula la voy a accionar automáticamente. Entonces la acciono automáticamente para que se vaya por el lado izquierdo. Eso es, una válvula simplemente es para yo controlar la dirección del aire, nada más. Y lo que sí tiene que Ya, ver perfecto. para la regularización del flujo o de la cantidad de aire son las válvulas estranguladoras, nada más. ¿Sí? Perfecto, profe. Chévere. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Para este día sábado va a ser el de mañana o va a ser de tarde? En la mañana, en la mañana. Ah, ya. Sí, entre las 8:30 y 9 de la mañana. Ya. Sí, Gracias. No. sí, de acuerdo, porque Sí. me imagino que el sábado han de tener reuniones en sus familias y se han de ir de largo hasta el domingo. Entonces, que sea conveniente
sábado en la mañana, para que se desocupen, igual también pasen con sus familias, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Listo. Ya, listo, señores. Entonces, muchas gracias por participar en esta clase. Cualquier duda, ya saben, ¿no? Me están escribiendo que señor Marcos Ramírez, ingrésele al señor Dylan Guamán al WhatsApp. Sí, ingeniero, con gusto, ya le ingreso en este momento. Listo, muchísimas gracias, señor Ramírez. También el señor Julio Galarza también pide que se le ingrese al grupo de WhatsApp. Voy a hablar, todavía no me comunico con mi jefe para ver si es que se puede abrir otra sala. En el caso que me digan, no hay cómo. Yo les había dicho de que yo les mando el día sábado al WhatsApp, el día viernes al WhatsApp. Sí, en el caso que me digan que no hay chance, yo les envío para recibir clase. Porque esto sí yo quiero que, ahorita ya vimos lo que es circuitos, ¿ya? Y cómo son los pasos para armar el circuito, pero yo necesito con ustedes que vean cómo elegir las válvulas, ¿ya? Entonces, eso sí, en el caso que me digan que no, yo ya les mando, porque eso sí quiero que tengan en claro, ¿ya? Entonces, de aquí nos vemos el día viernes a la misma hora, 6:30, ¿no? Ya, profe, gracias. Listo, entonces, Muy amable, gracias. Muchas gracias, buenas noches. cuídense, hasta luego, un gusto.